Vamos a dar comienzo. Hoy es el seminario de CIPE 3D, lo que era antiguamente el nuevo Metal 3D, que es actualmente CIPE 3D y generador de pórticos. Yo soy Juan José Fernández, del Departamento de Soporte Técnico de CIPE Ingenieros. Soy ingeniero civil y nada, voy a daros un poquito unas nociones de cómo funciona. Y alguien dice que escucha con interferencias. Bueno, intentaré hablar cerca, pero en general toda la gente me estáis diciendo que se escucha bien, ¿eh? Si alguien me escucha con interferencias, por favor que revise el audio, y que lo comente. Bueno, vamos a ver. Bien, vamos a dar comienzo. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a dar comienzo. El panel de CIPE es este, y dentro de la parte de estructuras vemos CIPE 3D, que está aquí, y generador de pórticos, que es así, está aquí. Sí, los que me preguntáis si pueden acceder posteriormente a estos vídeos, tanto los que no se escucharon ayer como los de ahora o los que están dando mis compañeros, deciros que sí, que os pasarán unos enlaces con los vídeos grabados. Nosotros, para gente que pueda oírlo en el momento, o que tenga que dejarlo a mitad o que no lo escuchase, se graban y se pasan los enlaces. Después tendréis los enlaces y el mismo vídeo que estamos grabando aquí con vosotros lo podremos ver. Yo voy ahora mismo a darle a grabar. Bueno, está grabándose ya y se guardará y lo podremos escuchar. Bien, pues vamos a empezar. Mirad, dentro de la parte de estructuras tenemos CIPE 3D y generador de pórticos. El generador de pórticos es un asistente para creación de naves, con una geometría pues definida. Vamos a empezar con CIPE 3D. Bueno, se me abre, puedo abrirlo tantas veces como quiera, puedo estar calculando un par de estructuras a la vez, no hay ningún problema, o tres, Voy a cerrar una de ellas y voy a quedarme con otra. Antes de empezar, a la derecha tenéis la documentación del programa. Eso os lo dejo a vosotros, que lo leáis. Dentro de la memoria de cálculo, que la tengo por aquí abierta, simplemente pues comentaros una pequeña definición, ¿no? Que es, CP3D calcula estructuras tridimensionales definidas con elementos tipo barras en el espacio y nudos en la intersección de las mismas. Se puede emplear acero, madera, aluminio, hormigón o secciones genéricas para barras. Vamos a ver, a partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de la estructura, así como las matrices de cargas por hipótesis simple. Se obtendrá la matriz de desplazamientos en los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de rigidez por métodos frontales. Secciones mixtas también, hormigón, metálicas y mixtas también. Es una novedad de no hace mucho. Simplemente aquí está el documento para que lo leáis cuando queráis. Yo lo cierro, que es este el que hemos abierto. Y vamos a crear una obra nueva. Cuando se abre el programa, solamente tenemos archivo y ayuda. En ayuda está la documentación. Creamos una obra nueva y voy a crear una simple barra. Vamos a ver cómo se crea una simple barra. Vamos a ponerle, pues, seminario. Vamos a ponerle obra 1. Una descripción. Barra. El lugar donde se guarda, por defecto siempre todas las obras de CIPE, por defecto se guardan en C, CIPE Ingenieros, Proyectos y después el nombre del programa, pues CIPECAD, CIPE 3D, etcétera. Aceptamos, vamos a darle una obra vacía, con IFC no entraremos, esto es un pequeño seminario de un par de horas que nos va a dar justito para ver un poquito cómo se introducen barras desde cero, nudos y una pequeña nave. Una obra vacía y nos aparece la interfaz. Vamos a ver. Vale. En esta ventana, que son datos generales de la obra, vamos a elegir tanto la normativa, aquí tenemos distinta normativa para elegir, de acero, hormigón, madera, aluminio, etcétera. Como está instalado en español, si le dais aquí, en CTE, en castellano, automáticamente se pone ya la normativa vigente por defecto. Aceptamos y le decimos si queremos elegir alguna categoría de usos, bien sea residencial, administrativa, comercial, etcétera. Y podríamos modificar tanto el material de acero como el material de hormigón.
Podríamos añadir, esto lo haremos luego, ahora simplemente os enseño la ventana, podríamos añadir resistencia a fuego, podríamos añadir sismo, podríamos modificar las combinaciones que por defecto coge la norma. Yo puedo ir aquí y decirle que me haga unas situaciones específicas donde yo voy a dar los coeficientes de mayoración y combinación, o solo de mayoración. Podría yo, bueno, aceptamos, ¿veis? Podría yo definir los coeficientes, voy a cancelarlo. Se cogen los coeficientes, si no los modificamos, coge por defecto los que vienen en la normativa que tengamos seleccionada. Podemos añadir hipótesis adicionales, por defecto solo se genera la de peso propio. Podría modificar algunas opciones de cimentación y para el proceso constructivo, para el cálculo de flechas en elementos de hormigón, en vigas y demás. Y después tenemos opciones para pilares, vigas, cimentación y uniones. Pues de tablas de armado, dimensionamientos, ya veis, pues criterio de simetría, continuidad, opciones que no vamos a entrar, simplemente que sepáis que están aquí. ¿Qué más? Para la cimentación tenemos las tensiones que vamos a poner, tensiones admisibles en cimentación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de algunos terrenos tipo de la tensión admisible de esos terrenos. Y si queremos verificar deslizamiento en zapatas y por último ambientes. Bueno, una vez rellenemos las opciones generales, terminamos, comprobamos las combinaciones, aceptamos y empieza la obra. El menú archivo que hay arriba es el menú básico de cualquier programa donde puedes crear una obra nueva, abrir una obra, guardar la obra, donde podremos obtener posteriormente listados, planos, etc. Y el menú obra simplemente nos va a llevar a los mismos datos generales que hemos sacado y pues unas preferencias de dibujo. Simplemente esos dos menús de momento son muy básicos, no tienen nada. Vamos a introducir pues una barra. De momento tenemos los ejes generales. Fijaos que abajo en la esquina inferior izquierda tenemos en mayúscula la Z, la Y y la X, los tres ejes. En mayúscula es importante porque cuando veamos en minúscula serán ejes locales. Y vamos a introducir una barra. Voy a ir barra. Bueno, antes de introducir una barra, voy a introducir un nudo. Nudo nuevo. Yo me voy y en el espacio, esto lo puedo girar, ¿veis? Si yo pulso directamente en el espacio, no tengo una referencia a dónde dejar el nudo, en qué punto lo estoy dejando, porque estoy en un monitor bidimensional frente a una estructura tridimensional. Entonces, para introducirlo todo, tiene que ser o bien yéndonos a los puntos de referencia o a las líneas de referencia, o bien marcando directamente. Yo puedo marcar en el teclado, he pulsado el 5 simplemente, me aparece una pequeña calculadora donde le doy las coordenadas espaciales, 5, 5, 5, y me pone, fijaos, en el espacio, un nudo. ¿Veis? Y me dibuja además las nuevas líneas de referencia en base a ese nudo. También puedo introducir un nudo nuevo pulsando, como he dicho, una línea de referencia. Pulso aquí, por ejemplo, y ya tengo un nudo. Si quiero ver u ocultar esas líneas de referencia, me puedo ir a... Estamos en planos, referencias. Aquí podemos mostrarla o no mostrarla. Y tenemos la opción de acotar, de mostrar o ocultar planos. Ocultar, imaginaos que yo no quiero ver esas líneas, os lo enseño simplemente para que veáis que esas líneas se pueden ocultar o se pueden mostrar. Ahora con un nudo a lo mejor no lo habéis sentido, pero cuando tenemos una estructura muy grande se llena todo de líneas y nos puede molestar. Vamos a mostrarlo otra vez para que veáis cómo me crea todos los nudos de referencia. Bueno, voy a mostrarlos y a borrar el nudo. Y vamos a mostrar los planos. Vale. Voy a introducir una barra nueva. En vez de un nudo, una barra.
Vamos a elegir el tipo de perfil que quiero, por defecto un IP. Bien, vamos, voy a dejar un IP. Ahora veremos la definición de barras. De momento voy a dejar el primero que viene, que es un IP. Acepto. Me dice si quiero comprobar fuego. De momento nada. Y lo mismo. Puedo pulsar en pantalla o puedo teclear un primer nudo. El segundo nudo, lo mismo. Puedo irme a una línea de referencia o puedo teclear un valor cualquiera. Voy a irme, por ejemplo, vamos a irnos aquí, por ejemplo, y vamos a hacer pues una barrita. Pulso sobre la línea de referencia, me dice qué longitud quiero, decirle 5 metros, por ejemplo. Y hago una barra de 5 metros. Botón derecho ya para terminar mi selección y acabamos de dibujar una barra. Estamos en el espacio tridimensional. Para facilitar un poco la visualización, me voy a ventana y le digo que me haga una ventana 2D. Elijo o bien 3 puntos o bien 2 líneas, que es lo que define un plano, y me hago una ventana 2D. Y voy a trabajar sobre una ventana. De momento, solo os he enseñado a introducir un nudo y ahora una barra. Una vez que tengo una barra, hay que definir los nudos. Pueden ser nudos internos o pueden ser nudos externos o vinculaciones externas. Imaginad que esto es, no sé, una viga que se apoya en 2 pilares y quiero solamente calcular la viga. Me olvido de los pilares. Yo solo quiero calcular esta viga de acero. Pues yo me voy a nudos y le digo que tiene una vinculación exterior, aquí y aquí, y elijo qué tipo de vinculación exterior. Sabéis, habéis dado, que pueden ser empotramientos, pueden ser articulaciones, pueden ser, pueden ser carritos fijos, carritos con ruedas, deslizaderas, hay muchas posibilidades. Vamos a definir, aquí están todas. Fijaos que esto es un empotramiento, esto es una articulación fija, esto es un carrito, hay varios porque hay en cada eje, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y lo mismo deslizaderas. Deslizaderas que no coaccionan el desplazamiento en el eje, pero sí que aquí están articuladas y estas no están articuladas. Hay varios tipos, según ejes o planos, de carros, carritos con ruedas, deslizaderas. Voy a elegir una articulación de apoyo fijo. Una barra biarticulada, simplemente. Hemos definido la barra. En barra de escribir puedo cambiar esa definición. Me voy a la barra, entro y desde aquí la puedo definir. Dentro de los perfiles de acero laminado tenemos varias secciones, la I, la U, aquí tenemos pues la mitad de la I, la T. Tenemos angulares, pletinas, etcétera. Redondos macizos, tenemos perfiles armados, tenemos los conformados, tenemos madera, aluminio secciones genéricas, eso es un pequeño editor donde tú puedes hacer tu sección de aluminio. Tenemos una barra de hormigón. Aquí, dentro de los tipos de elementos genéricos, fijaos arriba, elemento genérico, dentro de estos elementos genéricos, esta barra de hormigón solo va a dar esfuerzos, no se arma. Para armarse, tendríamos que definir un tipo de elemento, bien un pilar o una viga. Si yo defino un pilar o una viga como elemento de hormigón, en ese caso sí me lo armará. Pero aquí, como barra, tenemos barra de hormigón que dará solamente esfuerzos, no se dimensiona, solo calcula esfuerzos. Y bueno, esto es una sección genérica. Esto es porque si tenemos algún tipo de perfil que no esté incluido dentro de las tipologías que tenemos, si le damos las características físicas y mecánicas, el programa nos calculará los esfuerzos. Podemos tener una sección compuesta de una I con una U de una determinada manera, que el programa pues, no tiene la posibilidad de introducir, porque no tiene esa opción. Pues damos estas características y por lo menos obtenemos los esfuerzos. Y nosotros después manualmente lo podemos comprobar. De momento vamos a dejar una I, la más pequeñita que haya. Si queremos alguna biblioteca, aquí hay una biblioteca cargada por defecto. Todos los perfiles pueden tener o no alguna biblioteca. Pero si queremos alguna en particular, esta por ejemplo, en editar la lista de elementos, estas celdas que hay aquí, eso aparece en todos los menús, esas celdas, nos lleva, fijaos, nos lleva a las bibliotecas que tiene el programa por defecto. Entonces, si entráis a algún tipo de perfil que os dice que no existe la referencia seleccionada,
Os venís aquí y cargáis una. O sea, aquí en España, por ejemplo, pues me podría ir perfectamente a la NBA 95 y cargar las bibliotecas de perfiles que yo quisiera. Como están ya cargadas, no las voy a volver a cargar. Pero si no las tenéis cargadas, venís a las celdas y cargáis esas bibliotecas, que son ni más ni menos que estas que hay aquí. Voy a dejar por defecto, os he dicho, la I. Y bueno, ya hemos hecho nuestra primera barra. Vamos a dejar solamente peso propio, no he introducido carga, no he hecho nada más. Voy a calcular la hora. Cálculo, calcular. Estoy calculando una viga frente a peso propio. No quiero que me dimensione el perfil, pero que me compruebe la barra. Podría decirle que me lo dimensionase y él pues haría unas iteraciones hasta ver qué barra le sirve. Bien. Me avisa que no he activado fuego, no hay problema. Ya he calculado la obra. Voy a cálculo y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. Reacciones. Venga, combinación. Solamente hay hipótesis simple, peso propio solamente. Voy a ver qué reacciones hay. 147, redondeando, pues 150. Pues el perfil es el IP 80, creo que son 6 kilos. A ver, un momento, cálculo. Comprobar elementos. Son 6 kilos. Este es el perfil que cumple el primero de ellos, que son 6 kilos. 6 kilos por 5 metros, ¿vale? Son 300 kilos, pues a 150 kilos por apoyo. Reacciones. Da 0,147 porque igual se ha quedado en 4,99. No, ahora mismo no lo sé, no hemos ajustado, pero para que veáis, está en kilonewtons, porque está en sistema internacional, desde la bola del mundo en unidades, podríamos cambiar a MKS y lo veríamos en reacciones. El cambio, es que os he dicho 147 porque estaba pasado a kilonewtons, son 9,8. Entonces, como veis aquí en toneladas o en kilos, ¿vale? Pues serían 150 kilos. Son 15 kilos, perdón. Vale, pues si queremos las comprobaciones de la barra, comprobaciones ELU, iríamos aquí y veríamos las comprobaciones, todas las comprobaciones que se han hecho. Aquí SBLTEF no procede porque no hay compresiones en la barra, está solamente a flexión, es una barra horizontal con su propio peso y nada lo está comprimiendo. Entonces la barra cumple de sobra con un perfilito pequeño, el más pequeño que hay en la serie. Puedo ver el listado completo y aquí tengo pues las características de la barra, las comprobaciones efectuadas. Os lo estoy haciendo para una barra. Realmente, si yo tuviese una nave, el procedimiento es el mismo para cada una de las barras de la nave. Yo puedo ver el listado de una de las barras de la nave porque me interese. Un dintel, un pilar, una correa, lo que sea. Os lo estoy simplificando para que veáis en una barra todas las opciones que tiene el programa. La IP80 son 6 kilos por 5 metros, son 30. No sé si antes he dicho 150, son 30 kilos, son 15 kilos por apoyo. ¿Verdad? ¿Qué más? Podemos ver la deformada dentro de los esfuerzos. Yo puedo decirle que me enseñe leyes o envolventes y dentro de ello, pues las flechas o la deformada. Quiero ver la deformada de la barra. Aquí tengo la deformada. Si quiero ver los valores que tiene, dibujar valores máximos y mínimos, me dice que la deformada máxima es pues a 2,5 metros, pues esos milímetros. Aquí veis un poquito cómo funciona la barra. Vale. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño experimento. He dicho antes que no tiene compresiones. Vamos a mover este nudo simplemente unos centímetros hacia arriba. Vamos a mover con nudo mover, este nudo lo voy a mover 10 centímetros, 0,1 metro. Ahora la barra ya no está horizontal. Voy a calcular ahora. A ver qué ha ocurrido.
Cálculo comprobar elementos. Esta es la forma de comprobar la barra. La barra me dice que ahora no cumple, solamente por haberla subido 10 centímetros. ¿Por qué? Fijaos, no me cumple hasta una IP240, solamente por haberla subido 10 centímetros. ¿Por qué? Porque hay una comprobación que ahora entra en juego cuando existe una compresión, que es la de esbeltez. Vamos a ver en el listado LU qué es lo que ha pasado. Fijaos. Esta comprobación que antes no procedía el uso, ahora sí que se comprueba la esbeltez, porque hay compresiones. En el momento en el que yo subo un poquito la barra, si descompongo las fuerzas, una de ellas provoca compresión. Si provoca compresión, ya tenemos que ir a la norma y dice que para elementos sometidos a compresión, no discrimina, no dice cuánto, puede ser 1 kilo, que pueden ser 40, no dice nada. En el momento en que haya compresiones, hay que hacer compresiones de esbeltez. La comprobación de esbeltez que tenemos aquí, ¿lo veis? Depende del límite elástico por la sección partido del axil crítico. Esto simplemente está provocando que esa barra ya no cumpla. Y el axil crítico, claro, depende de la longitud de pandeo, la longitud de pandeo de la pieza. El pandeo es el efecto que le ocurre a la barra sometida a compresión y que limita la capacidad portante de la barra al deformarse por la carga, ¿no? Y de manera que pierde la forma de máxima resistencia. En el momento en que hay compresiones, entra la longitud de pandeo por la beta de pandeo, la longitud de pandeo que es la longitud de la barra por la beta de pandeo, y la beta de pandeo depende de las condiciones de contorno de la barra. Es decir, simplemente para que veáis que simplemente el tener una barra desplazada unos centímetros puede hacer que no cumpla por una comprobación adicional que no tenía efecto en el estado anterior de la barra. Nada más, que veáis que con una barra, si queremos hacer que ahora mismo con estos condicionantes, si queremos hacer que cumpla, tendríamos que irnos, bueno, comprobar el elemento. Podríamos directamente desde aquí cambiarlo y con esta cumpliría, ¿vale? O modificar condiciones, ver qué condiciones de contorno tiene, de la beta de pandeo si es efectiva, etcétera. Voy a crear una nueva obra, archivo nuevo, voy a poner seminario 02. Una obra vacía. Voy a modificar aceptar, por defecto voy a dejar todo esto, voy a poner, me da igual, ahora mismo no, la residencial, me da igual. Aceptar, no voy a activar nada más, terminar, y voy a crear otra vez otra obra vacía. Ahora vamos a hacer otro cálculo, para introducir alguna cosita más. Voy a introducir, por ejemplo, pues no sé, una vigueta con un trozo de la vigueta en voladizo. Voy a crear una barra nueva, me vengo al 00, voy a crear una barra de 5 metros y otra barra en prolongación que se va a quedar en voladizo de un par de metros más. Lo mismo para trabajar, puedo trabajar en 3D si quiero, o si me es más cómodo, me puedo ir a ventana y trabajar en 2D. Elijo un par de líneas y le llamo 2D. Aceptar. Voy a definir el nudo. Hemos dicho que vamos a calcular como una vigueta de un pequeño pórtico, además que tiene un tramo en voladizo. El nudo, vinculación exterior. Estamos hablando siempre de vinculación exterior, es aquellos nudos de la estructura que están conectados exteriormente. Si imaginar una nave, todos los nudos que internamente tiene la nave son nudos internos, pero, por ejemplo, los pilares arrancan en zapatas, ¿no? Pues esos pilares tendrían una vinculación exterior en lo que es la base de la zapata. Aquí, como solo me quiero calcular lo que es la viga o la vigueta,
pues yo voy a decirle que estos elementos son unas vinculaciones exteriores a unos pilares que a mí no me interesa ahora mismo calcular, simplemente los voy a vincular. Nudo, vinculación exterior, y aquí tengo pues un par de vinculaciones a unos pilares cuyas condiciones de contorno serán las que yo quiera en obra. Eso hay que verlo en global, ¿eh? Podrían ser empotrados esos pilares, podrían ser articulados, como están aquí con un carro fijo para que tengan coaccionado los desplazamientos vistos en planta, en X y en Y, pero permitiendo el giro. Bueno, pues tengo aquí este elemento. Ahora mismo aquí tengo dos barras. Esto está calculado ahora mismo como dos barras aisladas. ¿Qué diferencia hay entre una barra continua? Si yo voy a barra y me creo una pieza, fijaos que yo puedo decirle de aquí vais a ver el cambio en la línea. ¿Desea crear la pieza? Sí. Yo le he dicho que esto es ahora una pieza continua. A efectos reales es así. Si yo tengo una barra que va a ser una barra continua, que va a tener continuidad, tengo que decirle que es continua esa pieza porque es una sola barra. No es lo mismo que eso esté partido. Como ejemplo, si yo tengo una viga que se parte cuando llega a un pilar y se suelda el alma, y del otro lado del alma nace otra pieza, esa barra está partida en el pilar y los extremos serán empotrados o articulados, como yo defina. Si yo tengo una pieza que pasa sin cortarse y apoya en la cabeza del pilar, esa pieza es continua, no está partida. Esa es un poco la diferencia. Eso influye en el detalle constructivo e influye también después, puede influir en el cálculo. Depende de las condiciones de los extremos de esa pieza partida, si la partimos o no. Simplemente que a ejemplo práctico y real es simplemente eso mismo. Si es continua o no es continua, si está la pieza completa o no. Vale, pues tengo una pieza completa con un pequeño tramo en voladizo. Vamos a incluirle una carga. Ahora que no sea solamente peso propio, vamos a incluirle algo más. Vamos a obra, datos generales, y en las hipótesis adicionales, como esto es una vigueta de un forjado, pues hemos calculado la repercusión de carga por vigueta y le vamos a meter pues una carga muerta, un solado y un mortero y demás, CM, carga muerta, y una sobrecarga de uso. Aceptar y aceptar. Y aceptar. Aceptamos. A ver, un momentito, que no sé ahora mismo en qué unidades los tenemos. MKS, vale. Pues vamos a meterle cargas. Vamos a cargas y desde cargas le podemos introducir cargas a las barras. Pueden ser sobre barra, puede ser láminas, que son unos elementos que veremos después. Cargas sobre nudos, puedo ir a un nudo y meter una carga puntual. Puedo meter unos paños, meterle carga sobre el paño y que me reparta el programa. Ya lo veremos también después. O superficiales, similar a paños. De momento, cargas en barra. Voy a meterle a la barra una carga, de peso propio no, de carga muerta, de 250 kilos, por ejemplo. 0,25 toneladas por metro. En Z hacia abajo, correcto, carga distribuida. Aceptamos. Y le vamos a meter sobrecarga, también vamos a ponerle sobrecarga. Y vamos a hacer una sobrecarga de 350. A aceptar. Si yo quiero ver las cargas, me voy a cargas, hipótesis vista, y puedo ver una por una. O podemos verlas todas. Carga, hipótesis vista, ver todas. Y se me acumulan para que las veamos. Bien. Para el cálculo de deformación y de las flechas, el programa debe saber cómo están apoyadas las barras. Mirad, si en barra, editar grupos de flecha nos va a permitir definir si la pieza es secante o tangente para cálculo de flecha. Es decir, si una pieza, una barra, está apoyada en los dos extremos, se calculará una flecha secante. Pero si tiene un extremo donde no tiene apoyo, que está volada, ese cálculo es tangente al nudo de arranque, al nudo, ahora veréis lo que es el nudo de arranque. Entonces, el programa eso no lo sabe. Si no le decís, oye, esta pieza está en voladizo
Él no lo sabe. Por defecto las pone todas secantes. Para él esta es secante y para él esta también es secante. Pero es que esta, al estar en voladizo, el cálculo de flecha estaría incorrecto. Hay que decirle, como está en voladizo, hay que decirle que es tangente al nudo de arranque. A ver, voy a acercarme un poquito. Fijaos, el nudo 1, si lo veis, cancelar, es el nudo 1 y este es el nudo 2. Por lo tanto, el nudo este desde el que arranca es tangente a nudo 1. Si queréis, no lo voy a explicar, pero mirad lo que es el cálculo de flecha tangente. ¿Bien? Como se traza una visual desde el nudo y se mide la flecha en punta. No coincide con el cálculo de una flecha secante. Ahora él ya sabe que esta flecha se hace, sería tangente para el cálculo correcto de la deformidad de la flecha. Bueno, y ya con las cargas puestas, los nudos definidos, la barra definida también. La barra la hemos definido. Creo que sí, ¿no? Una IP80. Vamos a subirla un poquito. Vamos a ponerle, aunque no creo que cumpla, vamos a ponerle un poquito más. P160, venga. Aceptar. Y vamos a calcular. No quiero que me mencione perfiles. No quiero que me mencione perfiles porque le podríais dar. Pero claro, cuando tengáis una obra grande y tengáis muchos perfiles, él te va a poner cada uno el que cumpla. Igual no te interesa. Igual te interesa a ti después agrupar perfiles y que no haya en la obra a la hora de construir pues cada barra de un perfil. No interesa porque constructivamente después es peor. Puedes ahorrarte algo de dinero si le metes no agrupas, le metes un perfil mayor y otro menor, pero a efectos prácticos y constructivos puede aportar muchos errores a la obra, se tarda más tiempo en el montaje, ya te digo, sobre todo el tema de los errores que te puedan poner un perfil diferente en un sitio y pueda ocasionar después daños estructurales. No dimensionar perfiles, que me compruebe las barras y voy a ver qué ha ocurrido ahora. En cálculo, comprobar elementos, me dice que cumple. Fijaos que 120 no tiene una resistencia 120%, es decir, el 100% sería la resistencia máxima de la barra, ¿vale? Me está superada por un 20%, en cambio la 140 me serviría. Y aquí parecido, no es igual, pero parecido, un 74. A ver la deformada de la pieza, si está bien hecha. Cálculo, esfuerzos, ahora la deformada, voy a aumentarlo un poquito, ¿no? Para que sea mejor. 500, factor de escala 500. ¿Veis? En punta cómo sube. Apoya aquí, baja y sube. Yo creo que está correcto. Podemos ver los valores también aquí. Bien, esto es la deformada. Después está la flecha, que no es lo mismo. La deformada al final es la posición final de lo que es un punto cualquiera de la barra en este caso. Y la flecha es la deformada respecto de la directriz original. Lo que se limita en normativa normalmente son las flechas. Vamos a hacer una limitación de flecha. Vamos a suponer que esto es una vigueta, como hemos dicho, y las viguetas, depende de las características, pero la limitación de flecha de una viga a una vigueta suele ser de L300, para evitar daños, flecha activa, por ejemplo, para evitar daños estructurales después en tabiquerías y demás. Que os quedéis con eso sobra. Queremos limitar la flecha, nos vamos a barra, decimos flecha límite y no quiero que por ejemplo, la activa relativa, por ejemplo, en X, Y sea flecha máxima, en XZ, en el plano XZ, L300. Y aquí lo mismo. No quiero que me pase de L300. Ya os digo, puede ser por tema de daños estructurales o puede ser simplemente por efectos incluso pues ópticos, ¿no? Que no da buena impresión si tienes un elemento demasiado flectado, aunque luego a resistencia no suponga nada. Vamos a calcular. Y aceptar, y aceptar. Sí, me preguntáis que explique la diferencia entre las flechas. Ahora os la digo.
IP 160. Vamos a cálculo ahora. Comprobar. Fijaos, ahora al limitar la flecha ya no cumple la 160. ¿Por qué? Porque mientras que la IP 120 cumple en cuanto a resistencia, la IP 120 flecta demasiado. La IP 140 también, la 160 también, y me entraría una 180. A efectos de resistencia va sobrada, pero a efectos de flecha, si no quiero que supere ese L partido 300, pues tendría que cogerme la 180. En este caso, la que me cumpliría sería la 180. Cojo 180, vale. Y ahora calculo, voy a volver a calcular, comprobar barras. Bien. Y ya puedo ver aquí. Tengo todo cumplido. Podemos ver la deformada, esfuerzos. Podemos ver la deformada. Podemos ver la flecha que puede coincidir o no. Y podemos ver, dibujar los máximos míos, podemos ver todo. Podemos ver los flectores, aquí, de poquito. Podemos consultar lo que queramos. Vale, me decíais las distintas flechas que hay en barra flecha límite. Mirad, hay dos tipos de flecha. La máxima, que es la que se va a dar de forma total desde que se crea el elemento, y la activa, flecha máxima y activa. La activa es la que ocurre a partir de la puesta en carga de la tabiquería, de los elementos susceptibles de fisurarse, de romperse con la deformación con el paso del tiempo. Entonces, se limitan los dos en la norma. Y dentro de esas opciones, fijaos que solo hay dos, máxima y activa. Lo que ocurre es que te lo da como absoluta o como relativa. Es decir, yo puedo decirle, en vez de ser respecto de la luz L300, yo puedo decirte que en vez de máxima relativa sea máxima absoluta diciendo que sea 1 centímetro. Si la luz es 5 metros, en este caso 500 partido 300, te saldrá pues lo que salga, ¿no? 1,6. Pues puedo ponerte L300 o puedo irme a absoluto y decirte 1,6. Esa es la diferencia, simplemente. Eso en la activa. La absoluta es igual. La diferencia es por definición absoluta y activa, y después dentro de esa flecha máxima y flecha activa es por definición, y después absoluta o relativa es en función de cómo lo quieres dar. Si respecto de la luz o respecto de un valor. Un valor 1, 1,6, 2, lo que quieras. Y después los distintos planos, XY, XZ. ¿Vale? Si yo me voy a máxima, esta es relativa. Si yo me voy a absoluta, ¿veis? Aquí simplemente lo que tengo es un valor. Podría poner 1,6 y quitar esta, por ejemplo. Vale, nada más. De aquí en cálculo, pues lo que vemos, podemos ver las reacciones, podemos ver los desplazamientos, podemos ver los esfuerzos. Deformada aquí lo que pasa es que, vamos a ver si podemos ver la animación. Es que aquí no sé, con una estructura se ve un poquito mejor, ¿no? Aquí te provoca la animación. Se puede, vamos a darle un factor de escala mayor, a ver si se ve algo mejor. No sé si lo veis. Es una estructura se ve bastante mejor que en una sola viga. 500. Es un poquito la información que está siguiendo. Pero bueno. Salimos de aquí. Y vale, pues nada más. ¿Veis? Dos ejemplos simples para enseñaros un poquito cómo se definen nudos, barras, cargas, ver esfuerzos, etc. Vamos a hacer algo un poco más complejo. Vamos a hacer pues, algo tipo una nave o algo así. Y os enseño el generador de pórticos también. Vamos a darle nuevo. Seminario.
0,3. Obra vacía. Aceptamos. Vamos a dejar cualquiera, ¿eh? Ya os digo que como esto es un ejemplo, no vamos a activar de momento nada más. Y terminar. Vale. Bueno, ¿cómo se crearía una nave? Nada, igual que hemos estado haciendo. Vamos añadiendo barras. Fijaos, barra nueva. Yo me creo una barra aquí. Le doy una altura, la que sea, no sé, 6 metros. Vamos a crear una nave, por ejemplo, pues me la puedo crear a una agua o a 2 aguas, ya puedo ir jugando yo como quiera. Voy a hacer un pequeño pórtico. Y, bueno, que son cada 5 metros. Me hago un segundo pórtico. ¿Vale? Un momentito. No, es que no veo si. Y voy jugando con la visualización. Puedo copiar planos con barras, etcétera. Vamos a ver. Vale, vamos a hacerlo un momentito, si no cuesta nada. Sí, claro, claro. Me preguntáis si se puede introducir con un plano de AutoCAD. Por supuesto, podéis coger desde archivo, obra, herramientas. Es que hay varias importaciones. Un momentito. En herramientas, importar ficheros de XFWG. Con esto, si tenéis hecho en AutoCAD, por ejemplo, un elemento, que para dibujo pues, siempre será mejor, lo podéis importar. Desde aquí, bueno, pues podemos seguir haciendo la nave como queramos. Voy a hacer una pequeña nave a un agua simplemente y ahora os enseño otra herramienta, ¿eh? Bueno, como veis, esto es simplemente trazar nudos y barras y ya está. Bueno, vamos a suponer que yo tengo esta nave, he definido las barras, pues ahora, igual que hemos hecho antes, nudos internos, tenemos que pensar cómo son estas barras y cómo las vamos a definir después en obra para hacer lo mismo. Por ejemplo, estas vigas, si son vigas que riozan los pórticos, que no son correas las dibujaremos después. Si son vigas que están arriostando de los pórticos, pues estas barras, como veis, yo las he hecho continuas y la pieza va a ir partida y soldada al alma del pilar. Por lo tanto, esta pieza no es continua, está partida en ese punto. Bien, pues me voy a barra, crear pieza, digo que esta pieza está partida. Desea crearla, sí. Ya veis que pasa de ser un color negrito en la barra a un color bastante más claro. Más fino también, más claro, no más fino. Bien, tengo este pórtico. Vamos a decirle que vinculación exterior en nudos, pues estos de aquí, los arranques que van a ir pues a lo que vaya, a una zapata, por ejemplo. Vamos a decirle que van empotrados, por ejemplo. ¿Veis? Y después, más o menos la estructura sería esta. Ahí hay que introducir, pues depende de qué condicionantes pongamos. Por ejemplo, si va a haber viento, pues habrá que introducir paños con cargas de viento y se suelen, por lo menos los piñones, los pórticos inicial y final, se suelen coger con tirantes. Vamos a poner unos tirantes. Fijaos que yo a la hora de escribir barras, estoy dejando por defecto las barras que vienen, que es la IP80, ¿vale? Se puede dejar y poco a poco ya se va dimensionando con el programa, o si tenéis algún número gordo para hacer, ¿no? Un poquito por la experiencia, bueno, pues pilares, pues en vez de IP, yo ya pongo HBs y los giro en según qué sentido de viento, en vez de un 80 yo sé que eso va a estar en torno, pues, por
por el diseño y por la magnitud y por las cargas, pues a lo mejor en un 120, 140, 160, depende. Las vigas a lo mejor van a ser 200, 240. Pero bueno, de momento, como veis, yo estoy haciendo lo básico para que a la hora al calcular el programa nos vaya chivando qué es lo que no le va cumpliendo. Pero al final hay que ajustar un poquito todo ese diseño, ¿eh? Es para que lo veáis. Bueno, he hecho esto y vinculación exteriores de los nudos. Y si yo tengo arriba una cubierta ligera, por ejemplo, pues podría poner aquí directamente unas correas, ¿eh? Podría irme a barra, nueva, y poner, pues no sé, cada metro, por ejemplo, una correa. En este caso, por ejemplo, la correa, voy a poner la correa, en este caso la correa sería continua, en este caso sería al contrario, le tenemos que decir que esta pieza es una correa continua. Esta barra, crear pieza, me voy del extremo hasta el extremo, vale, me dice que es una pieza equivalente, vale. Entonces, aquí ha habido un problema entre comillas, vale, ha habido un problema, y es que, si os dais cuenta, a pesar de que la pieza es continua y que me está intersectando las barras, no me la he dibujado en negrita. Es porque no teníamos activo dentro de nudo, donde está generar nudos en el punto de corte. Entonces realmente no me detecta que hay una intersección de las dos barras. Yo la voy a borrar, barra, borrar. Voy a volver a introducirla para que veáis a qué me refiero. Barra nueva. Ahora sí que tengo lo de generar nudos en el punto de corte. Y en barra nueva, desde aquí hasta aquí, ¿veis? Ahora sí que me da negrita y me genera un nudo en el punto de corte, ¿vale? Que es como tiene que ser. ¿Qué significa que sea negrita la barra? Es lo que os he explicado. Es una pieza continua que está apoyándose en otra continua. Lo que os he comentado antes es pues una correa que está atravesando un dintel, pero no está partida cuando llega al dintel, sino que se apoya encima del dintel. Esa es la interpretación, que sea la barra negrita y que sea continua. Bueno, pues esa sería la forma, por ejemplo, de dibujarte las correas. Las correas, por lo general, puede ser una IPE, pero por lo general pues, suelen utilizarse más livianas, una tipo Z, por ejemplo. Podría cambiarla a una tipo Z. Barra de escribir. Las tres, a ver. Un momentito. Tanto esta, como esta, como esta. Una tipo Z, por ejemplo, y aceptar. Y cambiaría. Voy a enseñaros un momentito en 3D para que la veáis. Mirad. Fijaos que a efectos de dibujo, a efectos de cálculo, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vale. A efectos de cálculo, yo os he dicho que una apoya encima de otra. A efectos de dibujo, el programa no lo ha hecho. A efectos de cálculo lo va a hacer bien. A efectos de dibujo, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque, mirad, todas las barras, como no le decimos otra cosa, para el programa todas las barras se cruzan en el eje local de la barra. Si yo quiero que el eje local de la pieza sea distinto para que me lo dibuje de otra manera, tengo que decírselo. ¿Cómo? A ver, un momentito, barra de escribir, un segundo, que he puesto una U y me gustaba más la Z. Esta, de aquí. Aceptar. Vale. En barra de escribir disposición, yo le voy a decir que estas piezas tienen su eje local en el punto inferior. Y esta pieza tienen su eje local en el centro del punto superior. Vale, eso me lleva a que ese desplazamiento hace que se visualice correctamente. Porque el eje local ya no es el centro de la barra. Ahora el eje local, ¿veis? Hace una pequeña intersección ahí, pero a efectos de dibujo
te apoya una encima de la otra y además continua, como hemos dicho, en esta partida. ¿Veis la diferencia? Pues eso es una buena modelización. Tanto para el cálculo antes no estaría mal, pero aquí quizá pule un poquito más el cálculo porque te puede generar una pequeña barra debido a ese desplazamiento de los ejes y demás. Entonces es un poco pulir ya lo que es el diseño. Bien. No voy a poner más correas, ¿eh? Vale, el sentido de colocación de la Z. Mirad, nosotros los perfiles que introducimos los tenemos. Primero tú introduces aquí el perfil. Me está preguntando el compañero el sentido de la Z. Primero, yo tengo aquí los perfiles y cada perfil tiene varias disposiciones. Por ejemplo, una I tiene simple con cartelas, con los hormigón, doble en cajón soldado, o sea, una doble I. Aquí puedo darle varias disposiciones. Y dentro de esas disposiciones, pues además, incluso puedes jugar un poquito más con esto. Así me voy a la Z, por ejemplo. Desde la Z no le puedo dar, sea esta o sea esta. No tengo la opción para girarla. Vale. Pero en barra de escribir disposición, donde le he dado donde le he dado el eje local, tengo la posibilidad de producirle un giro. Fíjate, hay un giro de 90 grados, de 180, de menos 90 grados, de un ángulo de giro. Hay ciertas posibilidades, no todas. De ahí que os decía, si alguna de las posibilidades no es posible, a lo que queréis, no es apto a lo que queréis, pues tendréis que iros a un perfil genérico de los esfuerzos. Entonces, posibilidades de introducción de barras está, por un lado, cuando la definimos, y por otro lado, en la disposición de las barras, donde se pueden desplazar ejes, y además se puede jugar con giros y con ciertos ángulos, o bueno, 90, 180, etcétera, y algunos incluso en simetría. Bueno, quería enseñaros eso. No voy a continuar haciendo esta nave porque ahora voy a cerrar y voy a abrir el generador de pórticos. Lógicamente con barras, con tiempo, poco a poco me puedo crear los planos de trabajo que quiera, puedo ir introduciendo nudos, barras, me puedo crear la nave como yo quiera. Un agua, dos aguas, da igual, con la forma que yo quiera. Voy a crearme ahora el generador de pórticos. El generador de pórticos os he comentado que es un asistente. Voy a darle a nuevo. Voy a poner, bueno, como esto es una sola obra, seminario. Se guarda por defecto en CECIP Ingenieros Proyectos, como os he dicho antes, y el nombre de la obra, generador de pórticos. ¿Desea introducir un pórtico nuevo? Vamos a decir que sí. Es un asistente, ¿vale? Como tal, apenas vamos a hacer nada. Fijaos que me dice, ¿un agua o dos aguas? Vamos a decirle ahora dos aguas. Venga, dos aguas. Tipo de cubierta, pórtico rígido, celosías, veis aquí tienes varias celosías para elegir. Vamos a dejar los pórticos rígidos. Aquí le damos pues el tamaño que queremos. 8, 8, 12. Yo el pulso en la cota y le digo 6. Y esta cota le digo 6. No sé, vamos a bajarle esto un poquito. Venga, 5. A ver cómo queda. Y tan grande no. Vamos a darle 8. Podemos modificarlo como queramos. Habéis visto que yo solamente he pulsado solo he pulsado aquí en las cotas y he modificado. 6, por ejemplo, puede ser sin esa simetría. Pero bueno, vamos a dejarlo así, venga. 6, 6, de alto 6, 6 y la cumbrera 8. A aceptar. Bien, él me lo crea. Aquí no se definen perfiles. ¿Aquí qué es lo que defino? Pues mirad. Bueno, archivo, igual que en CP3D, nuevo, gestión de archivos, guardar, no hay nada que explicar. Datos generales de la obra. Datos generales de la obra, el número de vanos que vamos a querer hacer de la nave. La separación entre pórticos. ¿Por qué? Porque vamos a definir un pórtico y el programa va a copiar tantos pórticos a tanta distancia. Simplemente. ¿Tiene cerramiento en cubierta? Bien, vamos a poner que tiene una chapa sándwich o algo así, que pesa unos 15 kilos.
¿Ese cerramiento tiene alguna sobrecarga? Bueno, en principio no. Ya después si la quiero poner yo, la puedo poner manualmente después en Cipe 3D. O si queréis poner aquí alguna sobrecarga de cerramiento, pues pulsáis y la ponéis. Tiene cerramientos en laterales. Cerramientos laterales, pues por ejemplo, antepechos o algo que cuelgue de los laterales de la zona de pilares para repartirlo él. ¿Tiene viento? Aquí vamos a activar viento. Fijaos que Cipe 3D no genera viento. CipeCAD sí que genera viento, genera un viento que reparte, coge el área tributaria de cada planta y lo reparte en cada uno de los forjados y después de ahí pues lo reparte a pilares, etcétera. Cipe 3D no calcula automáticamente el viento, tiene la opción de meterle una hipótesis adicional y vosotros pues calculáis el viento y lo añadís en esa hipótesis. Aquí, como son un poco naves predefinidas, sí que internamente el programa te calcula el viento y te lo da. Entonces, eso es una ventaja grande porque el cálculo de viento con el CT es bastante pesado y que te lo dé te va a ahorra mucho tiempo. Entonces, aquí, sobrecarga de viento. Venga, vamos a darle que tiene viento. Le damos normativa, pues según la situación en la que estemos, grado de aspereza, lo que define la norma, España, a aceptar. Si tuviese nieve, le daríamos sobrecarga de nieve y le diríamos, pues bueno, altitud topográfica, datos del emplazamiento, donde estamos, y él automáticamente te lo pone. Bueno, no voy a ponerle nieve, pero ya veis que es un asistente muy fácil, simplemente decirle la zona y listo. Y nada más, aceptamos. Muy bien. Le hemos dicho que tiene cerramiento en cubierta y que tiene, a ver, con cerramientos laterales, perdona, sobrecarga del cerramiento hemos dicho que es la sobrecarga debido a los antepechos, pero el cerramiento lateral es si está cerrado lateralmente, si va a tener algún tipo de tabique, muro, algún cerramiento. ¿Por qué? Porque eso te va a generar o no viento. La diferencia entre ponerlo o no es que en el CTE el programa se va a ir a las tablas de naves o a las tablas de marquesinas. Entonces, si es una nave y va a estar cerrada, puede tener, no hay problema, puede tener huecos, se los podemos poner, pero si va a estar cerrada la nave y lo activáis, se generarán cargas de viento en los laterales. Mientras que si no las ponéis, se generarán solamente en cubiertas, porque lo considerará abierto y coge las tablas de marquesina. Vamos a ponerlo para que nos haga cargas en laterales. Aceptamos. Bueno, pues ahora ya, una vez que lo tenemos hecho, siguiente paso, edición de correas en cubiertas y laterales. Lo mismo, tenemos cubiertas en laterales, tenemos cubiertas en correas. Vamos a poner en cubierta correas. Fijaos que con las luces que tenemos y las cargas que tenemos, tú aquí le dices un límite de flecha, le dices la cantidad, el número de vanos que van a estar conectadas a esas correas. Es una correa continua de extremo a extremo, pues en este caso 3 vanos o más. Y el tipo de fijación. El tipo de fijación es importante porque nos va a definir pues un poco los esfuerzos que va a existir. El tipo de fijación, cubierta no colaborante, pues ahí tenéis, por ejemplo, las cubiertas de fibrocemento no colaboran con las correas en sustentación. Fijación por gancho, pues la cubierta se supone infinitamente rígida en el plano. Fijación rígida, igual que la anterior, pero supone que la cubierta impide el giro de las correas. Pues vamos a poner una fijación por gancho, por ejemplo. Me preguntáis que si los paramentos de cubierta son sobrecargas de cerramiento. Paramentos de cubierta, los antepechos, supongo que te refieres. Si te refieres a los antepechos, yo los pondría, correcto, como una sobrecarga lateral. Hay una sobrecarga, ahí pone algo que es sobrecarga lateral o algo así, que es una carga añadida a lo que es la estructura en sí, que sería ese antepecho. Habría que ponerlo ahí. Vale, tipo de perfil. Venga, vamos a poner, hemos dicho antes la Z, vamos a poner una Z. Por ejemplo, esta. Separación, pues bueno, un metro, metro 20, tipo de acero, S235, 235. Y podemos incluso darle a dimensionar. Si yo no le doy a dimensionar, yo acepto, él me comprueba esta. Si yo le doy a dimensionar, por ejemplo aquí,
me va a dimensionar qué z me cumple. Si yo le voy a dimensionar en separación, me va a dimensionar con qué separación me cumple. Tarda bastante, ¿eh? Entonces prefiero, no voy a darle a dimensionar y voy a comprobar esta. Es decir, esa z para esa separación. El perfil seleccionado no cumple alguna comprobación. Incluso me da el listado. Dice, oye, esa z no te cumple para esa separación. Y ya vas jugando tú a aceptar. Entonces ya iría jugando yo con la que quiero. Pues si esta no cumple, vamos a cambiarla. Ya te digo, podría dimensionarla. Vamos a darle una 123. Por ejemplo, aceptar, aceptar. No cumple una comprobación. Detención, aceptar. Y así podría ir jugando. O dimensionar. Vamos a dimensionar la pieza. Vamos a dimensionar la pieza. Tarda un poquito. Quería darle, pero bueno, tampoco voy a ponerme a probar ahora con vosotros cada vez. Bien, están cerramientos en cubierta, correas en cubierta y correas en laterales. Lo mismo, correas en laterales es si tenéis algún tipo de correa que vaya en los laterales de la nave, adosados a los pilares y que transmita la carga a los pilares, también la podríais poner dentro de los datos generales. Están las dos opciones, correas en cubierta y correas en laterales. No voy a poner correas en laterales, voy a poner solamente correas en cubierta porque quiero exportarlo a CIP 3D y enseñaros el resultado. A la dimensión, no veis, tarda un poquito, tarda un minuto. Podría haber dimensionado también, por ejemplo, separación. Podría haberle dicho que de cada metro me dimensionase la separación, igual me hubieran salido 80 centímetros o 90 centímetros. Pero bueno, vamos a dejarlo así y os lo enseño. La ventaja de generar pórtico, sobre todo, es, para mí, lo mayor es, bueno, primero te calcula ya las correas y después, sobre todo, el viento. Que es una ventaja no tener que poner después en CIP 3D, generar paños y generar cargas superficiales por lajas, etcétera. Es bastante pesado. Vale, está a punto de acabar. Me preguntáis que por qué no se integra CIPCAD y CIP 3D en un único programa. Sí, no sé deciros tampoco por qué. Son dos programas distintos cuyos principios de cálculo son distintos y pues igual con el tiempo se funden, ¿eh? A día de hoy no lo sé. Bueno, aquí la Z o me tengo que ir a una Z bastante grande o tendría que cambiar de perfil. Para esos cálculos de viento, luces, etcétera. Entonces, o me voy a esta o cambio el perfil. ¿Vale? Vamos a deciros, o bajamos la separación, por ejemplo. Vamos a hacer el cálculo ahora, por ejemplo, por separación. A ver si me ocurre para alguna separación. Entonces, a ver, un poquito. Me preguntáis si se pueden importar ficheros IFC. Eso es. Para este perfil no hay separaciones. Ya os digo, podría jugar con límites de flecha, con los vanos, etcétera. Da igual, podría cambiar de perfil. Si veo que una Z no me cumple, puedo irme a una C, podría irme a una I. Vamos a ver una I, por ejemplo. Vamos a ver una I 120, por ejemplo. Esta cumpliría todas las comprobaciones. ¿Vale? Ya os digo que es un poquito ver qué tipo de perfil queremos poner y cuál utilizaríamos. A ver, un segundo. Bien, si yo pulso en un lateral, puedo introducir adosado un nuevo pórtico o puedo incluso introducir un muro lateral. ¿Para qué me puede servir un muro lateral? Pues hace las veces de generador de cargas de viento en un lateral. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, que no tengo cerramientos laterales y por tanto no me genera vientos en los laterales, pero pongo un muro lateral, en ese muro sí que se generaría un viento, por ejemplo. Os digo, ahí podéis tener un poco de juego con esto. Pero bueno,
Voy a dejar de momento el pórtico. Voy a dejar solamente este pórtico. Voy a guardar. Voy a hacer lo siguiente, mirad, no hay nada más. Está datos generales de la obra, edición de correas encubiertas y laterales, como he dicho. ¿Ven? Y en configuración, pues normas, unidades, etcétera. Las correas laterales, para que veáis simplemente la opción, fijaos, es lo mismo. Correas laterales es una correa simplemente que va a arrastrar el pilar a pandeo a unas longitudes donde las pongáis vosotros, y el muro lateral es un muro que va a cerrar el lateral, puede ser autoportante o no, y será el que se encargue de absorber el viento o propagar a los pilares. El muro puede ser el que queráis, el programa no entra en detalle, es un muro lateral. Vosotros definís después en obras si va a ser autoportante o si va a pasar las cargas de viento a pilares, como queráis. Puede ser de fábrica, puede ser de bloque, puede ser de hormigón, eso lo decidís vosotros. El programa no se mete en eso. Las correas laterales es lo mismo que las correas de cubierta. Lo que pasa es que después, si exportas a ZIP 3D, además de calculártelas aquí, en las correas, si exportas a ZIP 3D, pues claro, te va a incidir en el peso que te transmite a los pilares y en la longitud de pandeo que vas a tener en cada pilar, porque está cogido por correas. Esta nave, que le hemos definido nada, unas cotas y unas correas, yo ahora ya podría, una vez metidas las correas y cumpliendo las correas, podría generar unos listados de obra. Bueno, las cargas que se han generado, aquí veis sobre todo las cargas y la comprobación de las correas. Y después un plano simplemente de correas. ¿Por qué? Porque aquí solo se calculan las correas. A ver, detalle de todos los dibujos. Fijaos. Aquí solo se calculan las correas. No me habéis visto definir para nada ni el perfil de los dinteles, ni el perfil de los pilares. No, eso lo va a hacer ZIP 3D. Aquí yo cojo la correa, el programa coge la correa, como sabe las cargas, que sí que se las hemos puesto, si tienen cerramientos en cubierta, tendríamos que ponérselos. Yo no le he puesto cerramientos en cubierta, pero si tienes algún tipo de datos generales, alguna sobrecarga en el cerramiento, yo he dicho que he puesto un cerramiento, una chapa sándwich, por ejemplo, que pesa unos 15 kilos, y aparte si tengo una sobrecarga adicional, pues tengo que ponerla. Él ya me calcula la correa y en ZIP 3D ya me va a pasar la carga esa a los dinteles. El vídeo, lo he comentado al principio, se podrá descargar, se enviarán los enlaces a los correos que tengamos con los vídeos grabados. Entonces, y la cimentación se genera en ZIP 3D. Y aquí solamente tenemos lo que es el diseño de lo que es un pórtico, la correa que sí que se calcula, y esto lo exportamos a ZIP 3D. Bien, pues mira, tenéis aquí el icono, exportar a M3D o exportar a ZIP 3D, o vamos a datos generales, exportar a ZIP 3D. Mirad, es que vais a entender ahora un poquito por qué se hace todo en ZIP 3D. Aquí ya defino yo cómo quiero los apoyos, si los quiero bien articulados o bien potrados, si quiero que me genere los longitudes de pandeo, pórticos translacionales o intralacionales. Bueno, automáticamente te las calcula. Por definición, son todos los pórticos translacionales, a no ser que queráis calcular algo específico, que tengáis muy claro que está todo fijado. Si queremos calcular solamente un pórtico y dentro de ese pórtico, fijaos, nos dice qué número de pórtico queremos ver, o si queremos un pórtico tridimensional de 5 vanos, como hemos definido en los datos generales. Y si queremos agrupar, a mí no me gusta agrupar los planos. Acepto y acepto. ¿Desea realizar la exportación? Sí. Volvemos a ZIP 3D. Vamos a normas, definimos las normativas, elegiríamos, como antes, elegimos categorías de uso, si son administrativas, residenciales, las que sean. Elegimos tipos de acero, tipo de hormigón, pues si queremos sismo, resistencia a fuego, opciones. De momento lo dejo por defecto. Acepto.
Y acepto. Vale, vamos a ponerle seminario 04. Vamos a ponerle nave. Aceptamos. Fijaos, me ha generado todos los pórticos y, si os dais cuenta, no están las correas. Sí, pero no es cierto. Sí que están las correas. Lo que pasa es que no las dibuja. ¿Qué es lo que hace el programa? Pone la dirección de reparto correcta para que repartan las vigas, pone longitud de pandeo lateral por flexocompresión en las vigas igual a distancia entre correas, es decir, ahora mismo el programa para él las vigas, los dinteles que tiene, están cogidos cada metro, y después el peso de la correa están distribuido también. O sea que realmente la correa no la veis, pero está. Lo que pasa es que la ha calculado en el generador de pórticos. Bien, pues aquí ya tendríamos que terminar de definir la obra. Ahora sí que definimos las piezas. Ahora iríamos un poquito a lo que hemos visto anteriormente y decir, bueno, pues ahora tengo barras, voy a escribir y me voy describiendo las barras. Aquí no hay ninguna pieza todavía definida por defecto. A mí, personalmente, a mí me gusta completar con la barra que falta y agrupar planos. Es decir, por ejemplo, barra nueva. Ahora mismo yo pondría alguna barra de arriostramiento. Voy a dejar IP80, no voy a cambiarla de momento. A mí me gusta, yo pondría barras que arriostren los pórticos en extremos y, si queréis, también en cumbrera, Estas sí que van partidas. Estas no son barras a modo de correa que van encima de la cabeza de los pilares. Son barras que van a arriostrar, que van a soldar las almas de los pilares y los van a unir. Los datos de las correas están en el generador de pórticos. Lo abrís y sacáis listados y planos. Aquí no están las correas. Aquí están las correas en el momento en el que yo miro la carga permanente y veo que está el peso de la correa, o me voy al pandeo lateral de vigas y veo que la longitud del pandeo lateral se le ha puesto como una longitud de 1 metro, que es la distancia entre correas. Eso lo digo yo y se puede revisar si me da pandeo lateral, que ahora iremos. Entonces, yo primero, ya tengo la nave, en primer lugar. Termino porque digo, bueno, estos pórticos se van a arriostrar por unos puntos. Después, hay viento. Bueno, es normal que se haga el hecho de poner tirantes. Barra nueva, y ahora en barra nueva tenemos la opción de introducir, en vez de genérico, tirantes. Metemos tirantes, podemos elegir qué tipo de tirantes, si queremos que sea un angular, queremos que sea un redondo macizo. Podemos meter un redondo macizo, por ejemplo, aceptar y cerrar aquí como correas. Voy a cerrar aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, estoy cerrando las correas. Si os molestan mucho las líneas de referencia, acordaros lo primero que hemos hablado, y ahora mismo no las vais a utilizar, podemos quitarlas. Hemos dicho antes, en planos, mostrar ocultar plano y decir, bueno, pues voy a ocultarlos porque me están molestando. Ahora mismo no los necesito y después ya voy sacando las que yo quiero. E igual lo veis un poquito más claro. Y sigo con barras, nueva, tirante y termino de dibujarlos. A ver, ¿veis lo que decía? Que al principio, cuando es una barra, parece muy sencillo, pero después, claro, aquí se monta un poco un lío entre visualizaciones de barras, de perfiles, etcétera. Entonces, bueno, bien, una vez que los tenemos, ¿qué os aconsejo cuando empecéis a dibujar con barras? Sobre todo,
agrupar barras. Hay una opción dentro de barra que es agrupar. Yo no he agrupado planos. A mí no me gusta mucho agrupar planos porque es que, no sé, prefiero agrupar barras similares, de similares características, de similares lugares. Por ejemplo, pilares de esquina, pilares centrales, dinteles o dinteles extremos, por otro lado. Yo, por ejemplo, haría una agrupación que fuesen los pilares de esquina. Por decirlo, ¿desea agrupar las piezas seleccionadas? Sí. Haría otra agrupación que fuese, por ejemplo, los pilares centrales. Haría otra que fuesen las correas, las correas, no, perdona, los dinteles de unión. Bueno, me decís por ahí que el de la cumbre no se suele unir porque suelen poner dos correas juntas. Sí, correcto. Lo he dibujado por dibujarlo, para unir las piezas, pero efectivamente no se suele construir. ¿Bien? Voy a ponerlo, voy a dejarlo, ya que está. Podemos agrupar, por ejemplo, los tirantes, por otro lado, para que todos sean iguales. Después tenemos, pues constructivamente va a quedar una obra limpia, porque al final tenemos 6 o 7 tipos de perfiles solamente, no tenemos un perfil para cada estilo. Y no sé si me faltan los dinteles, ¿no? Sí. Vamos a, aunque bueno, ahí cambiará a lo mejor un poquito los extremos. Bueno, por poner algo. Como veis, he hecho una agrupación de varios elementos. Si quiero agrupar, ¿veis? Ahí. Mira, los extremos me faltan. Voy a agrupar los extremos. Por otro lado, por ejemplo, ya está. Vale, pues el viento se ha generado. Y es una de las cosas que comentaba que es importante. Fijaos que si me voy a cargas, a hipótesis vista, y voy, mirad todas las hipótesis de viento que hay. Si yo voy una por una, ver todas. Aceptar, para que las veáis. ¿Veis? Todas estas son cargas de viento que se han generado automáticamente. Si no lo hicieseis así, tendríais que ir vosotros calcularlas y ponerlas pues para cada dirección, para cada hipótesis, y es un poco follón. Como veis, hay tanto en cubierta como en laterales. Hay además en laterales, si yo pusiera ahora un pilar en los extremos, en cumbrera, por ejemplo, yo pusiese un pilar central, la carga de viento, como está distribuida superficialmente, me repercutiría también a ese pilar. Mirad, en cargas, voy a editar cargas sobre paño. Mirad, ¿veis? El programa me ha creado un paño en todo el frontal y me está repartiendo la carga en todo el frontal. ¿Qué ocurre? Que el coger área tributaria, si tengo dos pilares, pues bueno, pues en este caso es fácil, la mitad se está repartiendo en la dirección, como veis, en la dirección de pilar a pilar, pues la mitad de la carga irá a un pilar y la otra mitad irá a otro pilar. No es así, reparte algo también en los superiores porque está inclinada y tal, pero para que entendáis un poco cómo funciona. Aquí, veis, está repartida también de extremo a extremo y está repartiendo en cada uno de los pilares que hay. Si yo pongo un pilar más, se va a hacer un nuevo recálculo, una nueva redistribución y ese nuevo pilar va a recibir parte de cargas. Si yo aquí en el centro pusiera un pilar, en el frontal, pues lo que os digo, veríais cómo también me reparte carga. Bueno, pues esto es un paño. Es un paño que yo defino desde cargas, introducir paño. ¿Por qué? Pues muy fácil. Voy a guardar un segundo, que no hemos terminado de definir. Voy a volver a la obra anterior. Mira, si yo quiero repartir ese mismo paño lateral que hemos visto, yo aquí no puedo repartir por paño. No sé si lo veis bien, pero está como desactivado. No tengo un paño. Tendría que repartir por pieza, por barra. Si yo quiero introducir un paño, me voy a los extremos, defino mis vértices, botón derecho para cerrar, me dice que le diga la dirección de reparto, que va a ser esta, botón derecho, y puedo poner mis cargas. Yo puedo decir que ahora tengo una carga uniforme de viento, de lo que sea. No tengo hipótesis de viento, tendré que crear una hipótesis de viento, porque esta, por ejemplo, es de peso propio vertical hacia abajo. Pero bueno,
para que veáis que se reparte en todo el paño de un valor de lo que sea. ¿En qué está esto? En toneladas. Bueno, vamos a darle poquito. ¿Veis? Me está repartiendo ahora en cada pilar, según su área tributaria, me está repartiendo la carga a esos pilares. Si tenemos varios tipos de pórticos, hay que generarlos después en CIPE 3D o hay que modificarlos en CIPE 3D. Por eso os decía que el generador de pórticos es un asistente siempre y cuando sea para naves con pórticos regulares, a un agua o a dos aguas, puedes hacer incluso varios que sean adyacentes entre sí, pero en el momento en el que haya modificaciones de pórticos, pues porque uno, no sé, cambia el diseño, eso se tiene que hacer todo con CIPE 3D. Aquí la potencia es que para esos regulares te hace el viento. Pues esta es la forma de introducir carga por paño. Si yo ahora, dentro de esta carga dentro de este paño, introduzco una carga superficial, ¿eh? Pues bueno, puedo irme y hacer una forma cualquiera, da igual, lo que sea, dentro de ese paño. Y el programa, a ver, un momentito, es que para cerrarlo hay que darle al botón derecho, vale. Y le digo que lo mismo, no tengo más hipótesis aquí porque este lo hemos hecho antes. Pues voy a ponerle pues 0,1, por ejemplo. Pues vale, pues ahí en ese lateral hay colgando algo que es 0,1 toneladas por metro. Y tengo un paño que me reparte a toda la superficie del paño y después una carga superficial que me reparte solamente a este trozo. Me repercutirá después pues parte de la carga a un pilar y parte de la otra carga a otro pilar, lo más cercano. Me preguntáis si en CIP 3D se pueden poner las correas como un paño. Sí, podéis ponerlas como un paño. De hecho, ahora mismo en CIPE 3D están como un paño. Es decir, la correa no está, lo que os comentaba antes, ¿vale? Ya veis, bueno, os queda claro un poco lo que es un paño. Es un paño, carga sobre paño, cuando yo he editado el paño, y la carga superficial, que es dentro de ese paño, un trozo, el que yo quiera. Puede ser una banda lineal, puede ser lo que queráis. Carga, entonces carga superficial, fijaos, pues en viento se suele hacer eso, se cogen franjas y se hacen por franjas. Y a esa franja le doy un valor extra. Sí, todas las cargas de viento se hacen generando paños. Pensad una cosa, realmente yo podría sin ningún problema calcularme la carga por metro cuadrado de ese paño, ver la repercusión en vigas y ponerlo como carga lineal en vigas. Podría hacerlo, pero yo creo que es mucho mejor hacer un paño con carga por metro cuadrado y que sea el programa el que me repercuta ya después a cada viga lo que le corresponda, siguiendo la dirección de reparto. Por eso es una herramienta muy potente por eso, porque se encarga de repartirte a ti. Bueno, vuelvo a la nave. Y en carga hipótesis vista, en peso propio, creo que lo habrá metido. Ha hecho la suma de la carga de lo que viene del generador de pórticos. Estamos en la nave que hemos exportado del generador de pórticos. Y después, en barra pandeo lateral, es que no hemos definido la pieza todavía. Vamos a definir las piezas primero. Venga, barra, describir. Aquí, ya os digo, aquí ya sería cuestión de definir las piezas. Estas piezas, vale, estas piezas que son las barras que van a arrastrar los pórticos, como van cogidas al alma, por lo general, fijaos la forma en la que tiene ahora mismo, vamos a describir, fijaos ahora mismo la sección no, es que no hemos descrito todavía las piezas, vamos a escribirlas primero, vamos a ver, barra de escribir, venga, las de esquina, vamos a poner, podría ponerme a poner Is, Hs, podríamos hablar aquí de qué es más conveniente en un pilar, si una H, una I, de momento voy a dejarlo todo como IPs, y lo único que vamos a hacer en todo caso si queréis es
girar, para aprovechar la máxima inercia de la I, girarla 90 grados, para que digamos que el viento frontal incida, sea favorable respecto de la inercia, de la mayor inercia de la pieza, por ejemplo. Es decir, en barras, como hemos comentado antes, de escribir disposición, podemos las de esquina girarlas 90 grados. De esa manera. Vale. Barra de escribir. Bueno, estas por defecto vamos a dejarlas normales. IP80 sin girar. Y esto ya es un poquito lo que os digo, definirlas, un poquito predimensionándolas. Vamos a dejarlas de momento definidas así y vemos otras cosas. Estas piezas, por ejemplo, estas que cogen los pórticos entre sí, como están, fijaos la pieza aquí, como están soldándose al alma, para no transmitir torsiones, lo adecuado sería que fuesen articuladas, porque van al alma. Entonces, en barra, con articular extremos, estas piezas, lo conveniente es articularlos. ¿Y cómo sabemos que se articula? Porque aparece una bolita en el extremo. Otra aquí. Otra aquí. Esto no ocurre en las correas, ojo, las correas son continuas, no están partidas y llegan al alma de la pieza. Vamos a ver. En principio, creo que están todas. Bien. Hemos definido el tipo de perfil, le hemos puesto las barras que arriostran los pórticos, hemos puesto tirantes. Ahora quedaría definir el pandeo. ¿Vale? El pandeo. El programa te ha calculado ya un pandeo, pero habría que afinar un poco a ver qué tipo de piezas tenemos, cómo están funcionando, cuáles son los otros elementos que nos coaccionan. Por ejemplo, pandeo lateral en vigas. Mirad, si tenemos correas, hay una... Para cálculo de pandeo lateral, hay una fórmula que nos dice la longitud máxima a partir de la cual comprobar pandeo lateral. No recuerdo ahora si era el radio de giro partido 40, creo que era, o radio de giro por 40, no me acuerdo ahora, que suele ser en torno a 2 metros y pico. Entonces, tenemos correas cada metro, por ejemplo, pues no hay que comprobar pandeo lateral. Pandeo lateral es el efecto que se produce en la pieza al existir flexocompresión. Flexiona y comprime la pieza y tiende al alargado de las alas. Si rigidizamos cada esa fórmula que hemos dicho, en función de la pieza que tengas, si rigidizamos o ponemos algún tipo de elemento que parta la pieza físicamente para evitar, pone un punto de conexión para evitar que superemos esa longitud de pandeo lateral, no tendremos que comprobarlo. Es formas un poco de quitarnos comprobaciones adicionales que nos puedan perjudicar en la estructura. Por ejemplo, en correas, el ala superior, en los dinteles, no va a pandear porque tenemos las correas, ya lo hemos dicho. El ala inferior, bueno, pues el ala inferior en principio sí que va a pandear porque no está sujeta por nada, pero podríamos poner un rigidizador, correa sí, correa no, o un tornapuntas, algo que cogiera el ala inferior y que evitásemos que tuviésemos que, en principio, comprobar, ¿vale? Esto es un poco más complejo, realmente podría ser que no hiciese falta porque solamente ocurriría en aquella porción de la pieza que estuviese, hemos dicho, flectada y comprimida. Entonces, no toda la pieza tiene por qué estar comprimida, habría que ver las leyes, etcétera. Pero bueno, a efectos prácticos muchas veces sale más rentable decir, bueno, pues correa sí, correa no, se rigidiza y ya está. Esto en cuanto a preparar detalles después en planos. A efectos de cálculo es desconectar el pandeo lateral, por ejemplo, en vigas superiores. Barras. Hay que definir pandeo y pandeo lateral. Entonces, yo digo, por ejemplo, que ni el ala superior ni el ala inferior van a pandear, por estos supuestos que hemos hecho. Un momentito porque esta barra no está definida y no me ha dejado.
Vamos a dejarlo con ahí. Lo mismo. Esos supuestos, por ejemplo. Los pilares, pensamos lo mismo. Vamos a ver, si tenemos, claro, van a estar los perfiles aislados, van a tener algún muro interno que lo arriostren de cara a cara de perfil. Si esta nave se construye, ponerle unos muros, por ejemplo, que vayan embebidos entre las piezas, ese perfil ya no puede pandear, ni pandeo lateral. Si está trabado, no pandearía. También podríamos quitarle, por ejemplo, ese pandeo, por lo menos en el eje lateral. Después, en el eje del pórtico, pues habría que ver, se podría hacer con algún detalle, alguna sujeción al muro para evitar que pandease hacia dentro del pórtico, pues, soldándole unas piezas, unas chapas o unas barras a unas longitudes o moviéndolas en el muro y evitando que pudiese pandear. Esos son detalles que se podrían hacer después en obra para evitar todos estos fenómenos de pandeo y pandeo lateral que provocan muchas veces que salgan perfiles grandes, pero no se puede hacer nada más, es porque sí. ¿Vale? Entonces, si en esta nave, por ejemplo, o bien vamos a barra y con pandeo, el programa ya te ha calculado ya unas longitudes de pandeo teóricas, pero si vamos, podemos modificarlas manualmente en función de las condiciones de contorno que tenemos, o aceptando las que el programa te ha dado por defecto, o ya estableciendo nuestros criterios, que es lo que os he dicho. Si yo, por ejemplo, en el plano XZ me da que es 1,17 o 1,18, pero yo digo, no, yo ahí voy a tener un muro, pues vale, pues si tengo un muro, aquí no me pandea, por ejemplo. En el plano del pórtico, a priori, el plano me lo ha detectado como articulado y extremo. Ese sería una especie de articulación extremo y empotramiento en la base, aunque esté, fijaos que está suelto dentro del pórtico, pero bueno, me ha dado un 0,7, equivalente pues un poco a esta opción, empotrado en la base y articulado en el extremo superior. Podríamos darlo como válido o podríamos establecer la hipótesis de decir, no, yo voy a poner un detalle para que este pilar se coja al muro de manera que se evite el pandeo en el sentido del pórtico. Eso ya al criterio del proyectista y de los detalles que quiera poner. Podríamos darle también, por ejemplo, esos valores. Hay que definirlos todos. Es para que veáis un poquito la de elementos que hay que definir, que no es solamente definir barras, también hay que definir pandeos, ahora hay que definir flechas, hay que definir, no he entrado en los tipos de los coeficientes de momentos, en los coeficientes de momentos, eso viene en la norma, es una tabla que hay donde hay un coeficiente de momento que varía en función de la carga y la ley que produce la carga que tiene cada barra. Es un poco complejo, os invito a que le echéis un vistazo, que va en valores de 1 entre, no recuerdo ahora, 1 y pico, no sé llegar a 1 al 2, pero bueno, los coeficientes de momento lo voy a dejar en 1, porque ya os digo que es un tema complejo y que podéis ver en la norma. De esta manera definiríamos para cada barra el tema de pandeo, el pandeo lateral, los coeficientes de pandeo, veríamos ahí las condiciones con las que trabaja la barra. Y además después, si queremos limitar flechas, como hemos hecho en la barra aislada, tenemos que ir y limitar flechas. Tenemos que ver si queremos que para cubierta pues, no haya una luz de más de 300 o de 250, en pilares lo mismo, etc. Ahora mismo, esta barra con las opciones que tiene, vamos a dimensionarla. Podríamos darle a dimensionar, pero tardará un poquito quizá. Calcular. Vamos a un dimensionador rápido, venga. Vamos a dar un dimensionador rápido. Vale, ahora en cuanto termine la obra, vamos a activar fuego para que veáis un poco cómo funciona el tema de fuego y le ponemos cimentación. Pero es para que veáis que antes tardaba un rato en crear un pórtico, mientras que ahora para definir este dos aguas desde el generador de pórtico lo hemos hecho en un momento. Lo único que hay que tener claro es lo que os digo, terminar la estructura con los elementos, tener claro que ya se están dibujando las correas, no hay que volverlas a poner, y definir, sobre todo, pues tema de flechas, pandeos,
y el tipo de perfil. Vale, pues ahora mismo esta nave, veis, una nave de pues IP300, IP270, IP400, bastante razonable. Comprobar elementos, me lo ha dimensionado, en principio cumplen todos y podríamos comprobar estado límite último de cualquiera de las barras. No sé, si yo quiero saber esta porque es IP400, ¿no? Las comprobaciones que se han hecho, aquí las tienes. ¿Okay? Sacar listados, archivo, listados de la obra y podríamos pedirles, pues no sé, aquí hay un montón, no los voy a poner todos, pero las combinaciones, situaciones de proyectos, los resultados, los listados por barras, por ejemplo. Podría ponerle todas, unas comprobaciones LU resumido todas las barras. Si tuviésemos resistencia a fuego, pues el listado de resistencia a fuego, ahora lo activamos y lo veis. Aquí tenéis un poco los datos de la obra y los cálculos. Planos, pues archivo, planos de la obra. El programa da plano en 3D, da tantos planos en 2D como hayamos hecho. Acordaos que antes hemos hecho planos de 2D de la barra. Ahora puedo hacer, por ejemplo, uno de un pórtico. Mira, voy a hacer uno. Ventana, abre nueva. Vamos a suponer que yo quiero trabajar con un pórtico en particular por algo. Y me cojo este pórtico. Cogerme vistados desde un plano y me cojo, por ejemplo, este nudo. Los 3 nudos definen un plano. Aunque elijáis 3 nudos, voy a ponerle pórtico, pues pórtico 3, por ejemplo. Aceptar. Y me crea un pórtico por si quieres trabajar en un plano en particular, porque puede liarse un poquito porque tengas que meter elementos intermedios. En ventana tenéis aquí la posibilidad de cambiar de ventanas de 3D a tantos pórticos 2D o tantos planos, perdón, 2D como tengáis hecho. 3D. Y ahora sí, archivo planos. Le damos a más. Y nos da los planos de la obra. Ya os digo, tanto el de 3D como todos los 2D. Y dentro de planos lo he pasado muy rápido, pero hay varias opciones. Pues si queréis ver el tipo de perfil, queréis ver las cotas, si lo queréis ver a eje o perfil real, longitud de las barras, coeficiente de pandeo, etc. ¿Vale? Varias opciones donde elegir. ¿Qué más? Uniones. El programa te calcula las barras y con las barras que él te calcula o te dimensiona, tienes la posibilidad de que mires si es capaz de calcularte las uniones. Para eso vamos a uniones, le decimos generar, te las genera, dice que se han generado 62 uniones y las vamos a dimensionar. Cálculo de uniones, dimensionar. Pueden ser soldadas, pueden ser atornilladas. Aceptamos. Y me ha generado todas las uniones que yo ahora puedo ver. Bueno, pues cálculo en uniones, perdón, editar. Vamos a ver esta unión. Aquí tenemos el detalle de la unión, los recortes que ha hecho, la viga. Podemos ver un poquito. Podríamos editar. Y podemos hacer ciertas modificaciones. No es muy abierto, pero tenemos varias opciones. Vamos a ver otra, porque mira, la placa de anclaje, por ejemplo. Bueno, aquí, bueno, este es la cruz de San Andrés, el detalle de la cruz, aquí, y la placa de anclaje, por ejemplo, aquí. Podríamos editar la placa base y ver qué pasa si yo la modifico, si me cumple o no me cumple. Y después tendríamos, a ver, aquí varios, podéis verlos todos, es que hay muchos, lo dejo por aquí y se puede sacar en planos, tanto el de listados como planos podemos hacer también con este icono. Planos. Y en planos podemos añadir uno que sea el uniones, por ejemplo. Aceptar, aceptamos.
Vale. A ver, me ha sacado ahora bastantes porque como habrá bastantes tipos de uniones, como veis están todas las uniones aquí. Todos los tipos, detalles de uniones. Las uniones también tienes listados de comprobaciones. Aquí salen todas. Y si quieres el listado de comprobaciones, que no lo he dicho, en uniones, editar, me voy a uno cualquiera y le digo que me dé, bueno, esto es para dimensionar, por si hago retoques, y la comprobación. Es decir, que no es solo el detalle, también igual que ocurre como las piezas, tenemos el listado de comprobaciones con la comprobación de los cordones de soldadura, de las distancias de las chapas, pues cada uno de los elementos de comprobación de von Mises, de los rigidizadores de las piezas, funcionamiento, están todas las comprobaciones aquí, no solo de los perfiles, sino también de las uniones. ¿Qué más? Por ejemplo, fuego. Me habéis preguntado fuego. En obra de datos generales, pues vamos a activar resistencia a fuego. Comprobar resistencia a fuego de la pieza. Tenemos que decirle, pues, la resistencia requerida que queremos y después si le vamos a poner algún revestimiento de protección. No sé, pues alguna placa, alguna pintura intumescente, por ejemplo. Bueno, pues le damos pintura intumescente y aceptamos. En barra de cálculo, vamos a calcular. Vamos a ver un momentito, no hay incidencias. Vale, cálculo, calcular. No dimensionar perfiles, ya lo hemos hecho. Correcto, ahora comento una cosita más antes de acabar, que me comentáis también el tema de la cimentación, lo ponemos enseguida. Vale, nos dice que se ha tenido en cuenta la resistencia a fuego y tenemos la comprobación a fuego. Si hubiese algún problema lo tendríamos aquí. No sé, dentro de las comprobaciones ahora pues se incluye la comprobación a fuego. Fijaos que incluso a temperatura ambiente, situación de incendio que se ha tenido en cuenta. Si necesita pintura intumescente, en este caso, como veis, esa barra, para cumplir el fuego necesitaría 0,4 milímetros de pintura intumescente. Y tendríamos además dentro de los listados el apartado activo de comprobación a fuego. Como veis, aquí se pueden comprobar. Esta pieza, por ejemplo, necesita 0,6 milímetros de pintura intumescente. Vale. Me comentáis, para cimentaciones, tenemos abajo pestaña cimentación y aquí tengo las placas y vamos a introducir cimentaciones. Elementos de cimentación, nuevo, zapata con hormigón armado, con un solo arranque y elegiríamos pues, zapata cuadrada de distintos tipos. Y introduciríamos, fijaos que tendremos aquí la opción, ¿veis? Si yo muevo, no sé si lo veis, puede ser de esquina, de medianería o centrada. Vale, pues yo centro. Voy a introducirlas. Y voy a meterle una viga centradora, por lo menos de pieza a pieza. Las naves tienen un problema siempre con el tema de las dimensiones, y os lo voy a explicar ahora. Vale, y en cálculo, dimensionar. Vamos a ver qué me sale. Vale, aquí hay alguna comparación que se cumple que había que ocurrir. Vamos a ver, ¿qué está ocurriendo? Correcto, eso es el problema, que necesitan correas transversales. Vamos a ver, las naves pesan por lo general muy poco. Y es raro que no tengamos acciones horizontales. Entonces, si tenemos viento y la nave pesa muy poco, no hay un problema de tensiones. Las naves no suelen tener problemas de tensiones admisibles, suelen ir sobradísimas de tensión admisible, pero tienen problemas de vuelco. ¿Por qué? Porque suelen ser longitudes muy grandes transversalmente y no se pueden arriostrar transversalmente. Para eso ya pues hay que hacer alguna historia, hay que hacer pues unos dados de hormigón que compensen. Claro, efectivamente, ahí está. Una solución puede ser también jugar con los pilares. En vez de hacer sales muy grandes, se puede jugar con el empotramiento de pilares. En vez de hacer un detalle de un pilar empotrado, se puede hacer un pilar, sino articulado, parcialmente empotrado y darle un detalle distinto.
para que absorba con deformaciones, que absorba parte de ese momento. Entonces, si salen zapatas muy grandes, no es porque el programa se vuelva loco, es porque son momentos elevados y hay un problema de vuelcos en zapatas. Entonces, o se juega con los empotramientos de los pilares y se rebajan, se buscan detalles que rebajan esos empotramientos, o se meten dados transversales que aten con una correa, con una vía centradora transversalmente para que absorba parte de esos momentos. Ya os digo, hay dos comprobaciones en cimentaciones, la de estabilidad y la de vuelco. La de estabilidad y la de tensiones. La de tensiones suele cumplir sobradísima en naves. La de vuelco es la que suele dar problemas. Y por eso salen grandes, no por otra cosa. Esta zapata es grandísima. Pero claro, tenemos viento y no le estamos compensando y está tratando de volcar la nave ese viento porque pesa muy poquito. Eso no suele ocurrir en estructura de hormigón, siempre y cuando sean estructuras medianamente grandes. En estructuras de hormigón es al contrario, suele haber mucho peso y los momentos desestabilizadores no suelen ser tan grandes como los estabilizadores. Entonces ahí el problema suelen ser más de tensiones admisibles. Entonces, por eso, por ejemplo, ¿no? Comenta un compañero, Juan Mejuto, que pondría vigas de atado longitudinales y centradoras transversales. Claro, por ejemplo, longitudinalmente he puesto centradoras, pero como son ya elementos, ahora mismo en pantalla estáis viendo que son zapatas centradas, realmente no tiene mucho sentido poner centradoras, sería más de atado. Pero transversalmente sí que están sufriendo, especialmente, si os dais cuenta, los pilares centrales, que son los que más carga de viento reciben. Tened en cuenta que si yo cojo el área tributaria de viento que recibe, si vemos un paño, los centrales reciben el doble de viento lateralmente. Los extremos reciben los de los pórticos piñones, pero también están atados con correas. Entonces, los centrales están teniendo el doble de carga de viento que los extremos, porque es el doble ancho de banda. Sufren más a viento y además encima en la dirección del pórtico no están cogidas las zapatas. Entonces, el momento desestabilizador es más elevado que el estabilizador porque pesa poco. Al final esto, claro, no podemos aumentar el peso porque sí, si son cubiertas ligeras, si son perfiles lo más livianos posible, suelen sufrir de ese tamaño de zapata. Que entendáis un poquito ese fenómeno. Bueno, pues por mi parte está todo dicho. Correcto, yo comentaré ahora al organizador que os mande los links, como tenéis todos los correos o los enlaces, se pondrá a disposición de ustedes. Nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo y bueno, ha sido un poquito rápido y un poquito, se puede entrar, hay muchísimas más cosas, podríamos estar 20 horas aquí y explicaros muchas más cosas, pero como un tutorial de 2 horas de cómo funciona, de cómo se hace, de qué datos entrar, yo creo que es suficiente y para que tampoco os vayáis muy cargados de información. Gracias a vosotros por la asistencia y nada, el tutorial se colgará y cualquier duda, pues sabéis que estamos aquí en soporte para ayudaros. Un saludo y gracias a todos. Se va a colgar, no sé si en la web o se os pasarán los enlaces. Yo ahora lo debo hablar con el organizador y supongo que se os enviarán los enlaces a los correos. Entonces, como tenemos más tutoriales, lo aclaro con él y os lo comentamos en los próximos. Gracias a vosotros y un saludo. Perfecto.